querido titular el mensaje de esta noche, Enfocado. Y vamos a estar meditando del Evangelio según San Mateo, del capítulo 13, los versos del 14 al 22. Dice así la palabra de Dios, y la leo de la Reina Valera contemporánea. Verso 14 de Mateo 13. De manera que en ellos se cumple la profecía de Isaías que dijo: ustedes oirán con sus oídos, pero no entenderán, y verán con sus ojos, pero no percibirán. Verso 15. Porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Con dificultad oyen con los oídos y han cerrado sus ojos. No sea que con sus ojos vean y con sus oídos oigan y con su corazón entiendan y se vuelvan a mí y yo los sane. Verso 16. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y los oídos de ustedes porque oyen. Porque de cierto les digo que muchos profetas y hombres justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Verso 18. Escuchen ahora lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Versículo 20. El que oye la palabra es la semilla sembrada entre las piedras, que en ese momento la recibe con gozo. Pero su gozo dura poco por tener poca raíz. Al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, se malogra. Versículo 22. La semilla sembrada entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar frutos. No sé si ya recordaron este pasaje, fue el pasaje que se nos propuso meditar el lunes de esta misma semana. Y aunque ya predicamos hace unos meses sobre este mismo pasaje, aunque un trozo un poco distinto, pero quiero enfatizar un poco las características de estas tierras en las que es sembrada la palabra de Dios, que no llega a dar frutos. Y es innegable lo rápido y lo mucho que nuestro mundo cada día avanza y se desarrolla, cada día más. Todos los días vemos inventos nuevos, tecnologías nuevas, productos nuevos. Todos los días hay muchas cosas nuevas. Cada día la industria de las tecnologías nos deleita. Y no bien nos acostumbramos a los televisores LED, vinieron los Full HD, que si 4K, o sea, una serie de cosas que llevan a uno de cabeza. Y más hoy que nos estamos preparando para el famoso Viernes Negro, ya hay Jueves Negro, ya hay fin de semana negro. Yo vi muchos anuncios hoy, Black Weekend, o sea, el fin de semana entero negro, y todo eso con la intención de atraer a los consumidores a estos productos que la industria va generando. Y entonces, antes, en el principio de los tiempos, en el siglo pasado, qué bueno es poder decir, en el siglo pasado nosotros teníamos necesidades y las tecnologías intentaban suplirla. Las mujeres necesitaban en qué cocinar, inventamos estufas, hornos de gas, de ahí pasamos al microondas, al infrarrojo, todas esas cosas. Pero lo malo es que ahora se crean primero los productos y el mercadeo entonces se encarga de crearnos la necesidad de que compremos esos productos. Y por eso nosotros llenamos nuestras casas, los armarios, los closets, la despensa, de un montón de cosas que al final de un tiempo, al cabo de un tiempo, ni siquiera utilizamos. A veces ni recordamos que eso está ahí. Y entonces, sin tener necesidad de eso, compramos muchísimas cosas, invertimos dinero. Y entonces, después que tenemos todas esas cosas, comenzamos a atesorarlas. Lo malo de esto es que esta misma situación pasa en nuestros hogares, pasa en nuestro trabajo,
pasa en todos los ambientes en los que nosotros nos desenvolvemos, incluso pasa a nivel espiritual, que es el fin último del enemigo eterno de nosotros, a nivel espiritual, desviarnos del camino. Cuando nosotros nos distraemos a nivel espiritual, todo lo demás se viene abajo, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel afectivo, todo eso se ve afectado. Y es de esto que Jesús nos habla precisamente en esta parábola del sembrador, porque de algún modo nosotros al estar enfrentando la vida diaria, las situaciones diarias que todos tenemos, corremos el riesgo de que esas situaciones, buenas o malas, nos hagan quitar los ojos de donde deberíamos tenerlo puesto. Por eso el título del mensaje es enfocado. O sea, ¿en qué estamos enfocados nosotros hoy y en qué deberíamos nosotros estar enfocados realmente? Y este trozo del capítulo 13 del Evangelio de Mateo, que estamos compartiendo hoy, se enmarca dentro de la famosa parábola de Jesús, la parábola del sembrador. En los versos anteriores, Jesús cuenta la parábola, pero hay un grupo de gente ahí que se quedó en el aire. No entendieron la parábola, y entonces por eso Jesús está hablando de esa gente. Cuando él comienza el trozo del mensaje que estamos compartiendo hoy, él dice, de manera que en ellos se cumple la profecía. O sea, de esa gente que estaba escuchando la parábola, aparentemente ocurrieron cosas que no le permitieron entender la parábola. Entonces Jesús trae un grupo aparte para explicarle esto. Jesús contó esta parábola delante de una gran multitud. Habían escribas, habían fariseos, saduceos, todo ese grupo de gente que andaba detrás de él siempre. Unos andaban detrás de él porque amaban la palabra, otros porque él les daba comida gratis, otros andaban detrás de él por ponerle trampa y hacerlo caer políticamente, porque Jesús perjudicaba sus intereses. Entonces todo este grupo está ahí y Jesús está contando esta parábola del sembrador, en el que hay 4 tipos de terrenos. Esta noche nosotros vamos a meditar solamente 3, los 3 que no dieron frutos. El maestro explica esta parábola a un grupito dentro de la multitud que había. Él llamó un grupito aparte para explicarle el significado de la parábola. El maestro enfatiza en esta parábola que le cuenta a los discípulos, que incluso en esa explica por qué usar parábolas. Él explica, pone un énfasis especial en la característica que pone en peligro el trabajo del sembrador. Esa persona encargada de sembrar la semilla en el corazón de la gente, ese trabajo se puede ver perjudicado pues precisamente por las distracciones. Las personas se distraen fácilmente. Nosotros estamos a veces enfocados en tantas cosas, muy martas, así, muy envueltos en muchos detalles, en muchas actividades diferentes, con muchos deseos, problemas, preocupaciones, ambiciones personales, y entonces podemos distraernos del mensaje que Jesús nos quiere dar. Y con esa introducción entonces quiero proponerles que comencemos a caminar por nuestro pasaje de hoy. Y vamos a comenzar meditando los 2 primeros versos de nuestro pasaje de hoy, de Mateo 13, en el que Jesús nos dice, de manera que en ellos, en ese grupo que él había dejado aparte del que le está explicando la parábola, en ellos, él le está diciendo al grupo pequeño, a los privilegiados, en ellos se cumple la profecía de Isaías. Isaías, en el capítulo 6, versos 9 y 10, Isaías dice, oigan lo que dice Isaías, ustedes oirán con sus oídos, pero no entenderán, y verán con sus ojos, pero no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, con dificultad oyen con los oídos y han cerrado sus ojos, no sea que con sus ojos vean y con sus oídos oigan, y con su corazón entiendan y se vuelvan a mí, y yo los sane. Estos dos primeros versos tienen detalles interesantes, porque vemos que en ese pueblo que estaba escuchando a Jesús había un cumplimiento de una profecía ya que Dios había dicho. Las profecías de Dios siempre se van a cumplir. ¿Y cuál era? Que esta generación actuaría de una manera apática.
al Mesías. Al mismo Mesías que ellos habían estado esperando por muchos años. Al Mesías llegar, ellos no lo iban a aceptar, no lo iban a comprender, no lo iban a escuchar y mucho menos lo iban a obedecer. Esa profecía se estaba cumpliendo en ese momento. Y Jesús inicia estableciendo las características que describen a esos interlocutores, a ese público que estaba escuchándolo hablar, cuáles eran las características por las que él veía el cumplimiento de la profecía de Isaías. ¿Cuáles eran? Oirán con sus oídos. O sea, Jesús está diciendo, ellos no son sordos, o sea, sus oídos funcionan bien. Físicamente, los oídos son capaces de percibir los sonidos, identificar las voces, las notas musicales, pero, un pero, no entenderán. Entonces, por el simple hecho de que usted sea capaz de escuchar mi voz, no significa que está entendiendo lo que yo estoy diciendo. Entonces Jesús está hablando más allá de la función auditiva, está hablando de una función cognitiva, o sea, de comprender la palabra. Pero la palabra de Dios es una palabra inspirada, no es un libro de física o de matemática que tú puedes entenderlo con el intelecto, con la mente. Es una palabra de fe que necesita la acción del Espíritu Santo para que pueda abrir tu corazón y esa palabra pueda ser comprendida por ti. Mira qué más dice Jesús. Oye la segunda característica. Verán con sus ojos. Eso significa que no eran ciegos como Bartimeo. Sus ojos funcionaban bien. Físicamente funcionaban bien. Igual que los suyos y los míos, que podemos, gracias a Dios, ver. Ver la luz del sol, el verde de la naturaleza, el rostro de nuestros seres queridos. Podemos ver todo eso, o sea, la función física de apreciar la luz y las tonalidades de los colores, ellos la veían bien. Ahora, ¿dónde está el problema? Otro pero no percibirán. Son incapaces de interpretar lo que ven. Tienen al Salvador delante de él, pero ellos estaban viendo al carpintero, al hijo de José y María. Y este no es el hijo del carpintero. ¿Y de dónde saca todo este conocimiento? O sea, sus ojos, lo que veían, no trascendía lo físico. No veían más allá del cuerpo que Cristo había asumido para venir a esta tierra. Jesús también plantea la razón de esas dos incapacidades. O sea, estos tipos están incapacitados en dos de sus sentidos. ¿Cuáles? La capacidad de interpretar lo que oyen y de interpretar lo que ven. O sea, son sordos y ciegos espiritualmente. Es claro que ellos veían y oían, porque Jesús dice, escuchan, pero no entienden, no pueden interpretar lo que están escuchando. Y el versículo 13, Jesús nos explica la razón por la que esta gente está en esa condición. ¿Cuál es? Porque el corazón de este pueblo, en el verso 15, el corazón de este pueblo, ¿cómo es que está? Endurecido. Pero no es el corazón que bombea la sangre. Porque si Jesús está hablando de entender, Él está hablando en sentido espiritual. Nosotros no tenemos la capacidad de entenderlo. ¿Por qué? Porque tenemos una cabeza dura, una dura cerviz, dicen algunas versiones bíblicas. Somos nosotros los que asumimos posturas equivocadas que nos llevan a endurecer el entendimiento. Entonces tú quieres poner a Dios bajo un microscopio, o tú quieres que Dios venga y te cure una enfermedad o te dé un trabajo, y entonces si tú no ves eso, no crees. Ahí es donde está el detalle. Y fíjate que Jesús está diciendo que esta incapacidad es una responsabilidad nuestra. Mantenernos expectante a la voz de Dios cuando habla. ¿Esto vendrá de Dios? Porque nosotros tenemos un enemigo que muchas veces se disfraza de mansa oveja y es un lobo feroz. Mi hija tiene un mensaje de perfil que dice que nunca han visto un lobo trabajando en un circo y no es de los animales más fuertes. El tigre y el león son los más fuertes en el reino salvaje, pero precisamente a eso es que ponen a trabajar en los circos. Nadie ha visto un lobo. Por eso se suele utilizar el signo del lobo como engañoso. En el cuento de Caperucita hay un lobo, no hay un tigre, ni un león, ni un oso, nada de eso. Entonces, este lobo feroz, este león,
que anda rugiente buscando a quien devorar, muchas veces disimula su apariencia y el que no tiene estos ojos espirituales y estos oídos espirituales de lo que Cristo está hablando en este verso 14, pues fácilmente puede creer que eso viene de Dios. Pero lo curioso de esto es, y a mí me llena de una emoción leer este verso 15, porque Jesús dice que esto ocurre, pero a pesar de eso, Él dice, y no sea que se vuelvan a mí y yo los sane. O sea, aún nosotros con un corazón de piedra, si por alguna razón Dios toca el corazón nuestro y nosotros ponemos atención a Cristo y nos arrepentimos, aunque hayamos sido de esa pandilla que estaba ahí sordo y ciego espiritualmente, Cristo nos va a sanar. Eso significa que la salvación no se le va a negar a nadie. Él lo probó en la cruz. Ayer yo tenía una conversación con un gran amigo, una persona a la que quiero mucho y a la que le agradezco mucho. Y él obviamente comenzó a hablarme, a predicarme a Jesús. Yo me puse contento, pero entonces se le metió un legalismo de repente. Y yo le dije, papo, y el tipo que estaba en la cruz al lado de Jesús, Jesús no le habló de si comió pollo degollado, si guardó el sábado, si se bautizó. Ni siquiera le dijo si se arrepintió. El aceptar a Cristo como su Salvador y como su Señor es muestra de que todo lo demás estaba en el corazón de ese hombre. ¿O usted cree que una persona que no se arrepienta de su vida le va a decir, Señor, tú no eres digno de este castigo, yo sí? Ahora, cuando tú estés en tu reino, lo está conociendo como Señor, como Rey y como el que tiene el poder de llevarlo al reino de Dios. Entonces ese tipo no era sordo ni ciego espiritualmente. Sus ojos fueron abiertos en ese momento. Y fíjate que había otro al lado viendo lo mismo, oyendo lo mismo, pero no entendió. Ahora pregúntate, ¿cuántas veces tú has estado frente al maestro y no lo has visto? ¿Cuántas veces el maestro te ha hablado por algún medio y tú has escuchado un predicador escandaloso? ¿O has visto un bozú hablando ahí? Porque independientemente de la realidad nuestra, el verso 15 termina diciendo, se vuelvan a mí y yo los sane. No dice los salve, dice los sane, de que de su ceguera y de su sordera espiritual le haga un trasplante de corazón, ese que tienen hecho de piedra, de acero, de titanio, y se lo vuelva uno de carne, sensible a la acción de su espíritu. Eso es maravilloso lo que Cristo está diciendo en ese verso. Y miren la gran dicha que tiene este grupo pequeño que él ha llamado. Escuchen los versos 16 y 17. Pero, a mí me encantan los peros de la Biblia. Dichosos los ojos de ustedes, porque ven, y los oídos de ustedes, porque oyen. Porque de cierto les digo que muchos profetas y hombres justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Y yo pensaba en nosotros. ¿Cuánta gente deseó entrar en contacto con la palabra de Dios y no pudo por la razón que fuera? ¿Cuánta gente tal vez anda de corazón intentando encontrarse con el maestro y un montón de razones le impiden hacerlo? Quizás su corazón ha sido endurecido por pruebas, por dificultades, pero vemos que este verso 16 comienza con un gran pero. Dios los usa para llamar nuestra atención y para cambiar el sentido del mensaje que él está transmitiendo, porque en los versos 14 y 15 se está refiriendo a un grupo que está incapacitado espiritualmente. Pero este pero del 16 cambia el sentido del discurso de Cristo y lo dirige a un grupo de gente que sí tiene la capacidad de verlo a Él como el Maestro y de escucharlo a Él como la palabra de Dios, por quien todo fue hecho. En Génesis, cada vez que Dios decía, hágase esto, hágase lo otro, era Cristo que iba haciendo esas cosas. Es el verbo de Dios. Ahora, ¿por qué Cristo nos confiere ese calificativo de dichosos, bienaventurados? ¿Cuál es la razón para que Él nos considere así? Porque ven.
Entonces ya tú has visto el rostro de Cristo, ya tú sabes cuando es Cristo que se pone delante de ti, cuando tú tomas su palabra y la lees en el Espíritu y la meditas y la rumias ahí por minutos y horas y tú llegas a sentir la acción de Cristo en tu corazón y tú sabes que eso es Él que te lo está diciendo. Una cosa increíble. Hoy yo estuve en una tienda porque fruto de un viaje que tengo que hacer, tuve que comprarme una mochila nueva, mucho más grande para la laptop y todo eso. Y estoy ahí enamorado de una mochila, pero estoy pensando, caramba, esta mochila vale casi 5,000 pesos. Y Dios me dijo, vete. Y yo me quedé viendo la mochila y comparando, yo quiero mi mochila. Fíjate cómo uno se distrae y se desenfoca. Pero la segunda vez me dijo, vete a comer y vuelve ahorita. Y yo obedecí. La muchacha me llamaron, mira, ve la mochila. No, yo vengo ahora. Señores, fui, me comí un sándwich en un sitio que me recomendó uno de mis sobrinos. Cuando volví, la misma mochila tenía una etiqueta que decía 30% menos de descuento. La mochila me salió por 3,000 pesos, 2,000 pesos menos. Y todo eso, ¿por qué? Por obedecer a Dios. Ahora, si usted no está pendiente y se distrae y se enfoca en ese atractivo que usted lo tiene y que quizás lo puede comprar, pero esos 2,000 pesos sirven para otra cosa. Ahí está el combustible del viaje. ¿Te das cuenta lo importante de esto que Jesús está diciendo? Porque la segunda característica que Jesús nos da, por la que nos llama dichosos, y los oídos de ustedes. O sea, los oídos de ustedes tienen ya que estar lo suficientemente entrenados para que cuando venga un comentarista a hablarle cosas negativas y hablarle de que en Japón tembló la tierra, ahora entremos en pánico, y que está lloviendo, no, démosle gracias a Dios por la lluvia, porque es Él que la está mandando, o la lluvia caen a lo loco. No. Al Dios al que usted y yo servimos es un Dios que tiene control de todo. Entonces yo no me puedo poner loco porque esté lloviendo. No, para nada. En el camino yo le iba diciendo, Señor, tú sabes dónde esta reunión, ahí nunca hay parqueo. Yo quiero un parqueo que tú me lo guardes, porque yo no me voy a ir matando. Yo te prometí cumplir las leyes, yo no voy a pasar de 100 kilómetros por hora. Y no pasé de 100 kilómetros. Y me guardó un parqueo. Y ni siquiera en un parqueo el tipo me dijo, mire, la reunión suya ahora. Sí, pues mire, pégalo ahí en esa orillita. No era un parqueo, era en medio de la calle. Por la calle donde se sale del parqueo, él dijo, no, pero párelo ahí, no se puede, déjelo ahí. Ese hombre no me conoce. ¿Qué sabe él quién soy yo? Ni a qué reunión yo iba. Él no sabe si era de verdad lo de la reunión. Me dijo, déjelo ahí. ¿Quién puso ese vehículo ahí? Dios. Pero es así. Y Cristo nos está diciendo a nosotros, dichosos, porque lo vemos a Él y lo escuchamos oír a Él, hablar, lo escuchamos a Él. Recuerden que Romanos 10:17 dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Entonces quizás tú y yo necesitamos oír más a Dios y menos a los políticos. Quizás necesitamos oír más a Jesús y menos a la vecina chismosa, o al tipo conflictivo, o al tigre arrogante, o al bebedor del colmado. Necesitamos desconectar los oídos de todo eso. Y mira si Dios ha estado grande con nosotros. Que en este mismo trozo, Jesús dice, muchos profetas y hombres justos desearon ver y escuchar esto que ustedes están viendo y escuchando. Gran privilegio el que se nos ha concedido a nosotros. Por citarte nada más que 2 ejemplos, Lucas 2 nos cuenta la historia de cuando José y María, cumplido el tiempo, fueron a presentar a Jesús al templo, un bebecito, y llevaron aquellos famosos 2 pichones, las 2 tórtolas que decía la ley de Moisés que había que llevar cuando se presentaba al primogénito varón. Bueno, pues ellos fueron a cumplir con ese rito que establecía la ley y se encontraron 2 personas en el templo. ¿Quién fue el primero? Simeón, un anciano que siempre estaba ahí, y movido por el Espíritu, escribe Lucas, fue ese día y desde que vio al niño que lo traían en los brazos, comenzó a adorar a Dios y fue y lo cargó. Y dice, Señor, puedes despedir a este anciano porque mis ojos han visto la salvación del mundo. Y no bien se lo entrega Simeón a María, María da 3 pasos con el muchacho cargado, y entonces aparece Ana, una profetisa, la hija de Fanuel, viuda.
Y desde que quedó viuda, se dedicó a vivir en el templo sirviendo a Dios. Y ella le pidió a Dios que no la dejara morir sin ver al Salvador. Y desde que vio a ese muchachito de días de nacido, meses, tendría Jesús un bebé, adoró a Dios. Esas dos personas tenían esa necesidad espiritual de ver al Salvador del mundo. Y tú y yo tenemos esa oportunidad. Cristo dejó su palabra para que tú y yo pudiéramos hablar y escucharlo a Él hablar, porque es palabra inspirada. La gracia de Dios ha sido más abundante con nosotros. Nosotros tenemos un privilegio que no mucha gente ha tenido, de tener acceso a la Biblia, de tenerla en nuestro propio idioma y de que vivimos en un país donde leerla, estudiarla, predicarla no está prohibido. Entonces deberíamos promoverla más, deberíamos hablarla más, debería decirse eso, la palabra de Dios debería estar en todas las estaciones de radio y en todos los canales de televisión. Ahora pregúntate esto, ¿tú te consideras dichoso por tener el chance de ver y escuchar a Jesús? ¿Esto para ti es una dicha? ¿Tú eres consciente de lo que significa el mensaje que has recibido? ¿Ese evangelio de salvación? ¿Qué tan importante para ti es ver el rostro de Jesús? Porque perdemos horas viendo los concursos de televisión y los premios de qué sé yo qué, y los Golden de qué sé yo qué, y los Oscars de qué sé yo qué, y nos encanta y nos volvemos críticos de moda y de, ay, tú viste el vestido de fulana, ay, pero fulana sí estaba fea, peinada, qué sé yo qué. ¿Y cuándo hacemos eso con Cristo? ¿Cuándo dedicamos horas a ver el rostro de Cristo? Pregúntate esto, ¿qué nivel de importancia tiene para ti escuchar a Jesús hablar a tu corazón? En oración, postrarte en adoración y guardar silencio para que tu corazón pueda escuchar la voz de Jesús. Porque cuando hay mucha bulla, mucho escándalo, usualmente uno no escucha a Jesús. Ahora, en el verso 18, Jesús comienza a hacer la labor del gran maestro que es. Entonces, escucha cómo dice el versículo 18. Escuchen ahora lo que significa la parábola del sembrador. Ahora Jesús se convierte en un maestro. ¿Para qué? Para comenzar a explicar. Él dio las razones por las que un grupo no podía escucharla, no podía entenderla, no podía aceptarla. Nos considera dichosos por nosotros tener esa capacidad y ahora Él nos va a enseñar el mensaje que hay escondido dentro de esa parábola que no mucha gente tiene el privilegio de comprender. Escuchen ahora lo que significa. Está diciendo, ahora les voy a explicar. Y asume ahí el papel de maestro. Y fíjate que en el versículo 19 entonces, él explica el primer tipo de terreno de los 4 a los que el sembrador fue a sembrar la semilla. Primer tipo de terreno, cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende. ¿Y qué es lo que esto quiere decir? Hay gente que tiene toda su vida leyendo la Biblia y no hay forma, tienen toda su vida preguntando lo mismo y no hay forma, ¿no entienden? Ahora, ¿qué pasa con esa gente que no entienden? Dice Jesús, viene el maligno y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Alguien oye la palabra del reino. Nota tú con cuidado que ese alguien oye significa que esta gente se coloca de algún modo, consciente o inconsciente, intencional o por accidente, en un sitio donde se está predicando la palabra de Dios. ¿La oye? De algún modo la oye. Ahora, el problema de esta persona es que sus oídos funcionan bien, pero como ellos están al lado del camino, ellos no están en el camino, están al lado del camino. Entonces, no es lo mismo usted ir por la autopista que estar parado a la orilla de la autopista. Usted está al borde, pero no en el camino. Eso significa que con Cristo no vale estar en las orillas, al borde, andar por ahí, por los alrededores. Con Cristo hay que involucrarse. Y entonces Jesús dice que esa gente que están al borde, la escuchan, pero no la entienden.
Escuchan la Biblia, pero no son capaces de asimilar el mensaje que Dios le está transmitiendo. Y cuando el maligno ve eso, dice, bueno, déjame esta semilla antes de que vaya a venir alguien a ponerla donde es y explicarla cómo es, déjame llevármela. Y se la lleva, se la roba, la arrebata, dice esta traducción Reina Valera contemporánea, la arrebata lo que fue sembrado en su corazón, en su mente. Esa palabra que su cerebro recibió, el diablo viene y se la lleva. Fíjate que la arrebata, la roba, él no pide permiso. Ahora, lo que el predicador colocó en la mente de este individuo, que es la palabra de Dios, que aquí está representada por la semilla, es robada por Satanás. Y eso nosotros tenemos que tenerlo claro. Nosotros no podemos subestimar a nuestro enemigo. No podemos subestimarlo nunca. ¿Por qué? Porque tal vez a nosotros muchas veces se nos ha transmitido un mensaje, una palabra con integridad de Dios, pero como no la entendimos, seguimos igualito que como estaba, como si no hubiéramos oído nada. Como que tú dices, se me entra por un lado y se me salió por el otro, y no se quedó nada en medio. Ahí donde está la dificultad. Se entró por el oído derecho, salió por el izquierdo, pero en el cerebro no quedó nada. Cuando el diablo ve eso, viene y lo arrebata. Primer tipo de tierra. Segundo tipo de tierra lo encontramos en los versos 20 y 21. Y dice, el que oye la palabra es la semilla sembrada entre las piedras, que en ese momento la recibe con gozo, pero su gozo dura poco por tener poca raíz. Al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, se malogra. Fíjate que este tipo de personas también está en un lugar donde de algún modo recibió la palabra de Dios. Y la recibió con gozo. Aparentemente algo de lo que se le predicó tocó su corazón. Y dijo, wow, sí, pero esa es mi realidad, ese es mi problema. ¿Cuánto yo necesitaba escuchar? ¿Y cómo yo no había escuchado eso? Incluso gente que usted lo ve que lloran en los servicios, cuando escuchan el mensaje, cuando se ora, usted ve que lloran con jipío. Recibieron la palabra de Dios con gozo y de una vez quieren ver cómo se consigue una Biblia y de una vez quieren arreglar silla y qué es lo que hay que hacer y quieren comprar abanico y que se den ofrendas, o sea, quieren voltear el mundo con la pata para arriba. Eso es el primer día que escucharon esa palabra. Ahora, Jesús está diciendo que esa gente actúan más por emoción que por convicción. No tienen raíz, no hay tierra donde afianzarse la raíz de esta palabra. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Fíjate lo que Jesús dice que pasa con esto. Mi papá una vez nos dijo a nosotros que nosotros teníamos fiebre del sábado por la noche y que desde que sudáramos esa fiebre eso se iba a ir. Y una evidencia de que esto va en serio es que ya tenemos algún tiempecito, ya son como 8 años que tenemos, Maribel, mi esposa, Judy y yo, que emprendimos este camino, y en el camino Dios ha ido poniendo gente como ustedes al lado de nosotros y vamos caminando. De hecho, hay gente que ya tiene tiempo y no hay forma de que lo saquen del camino. O sea, hay gente aquí que ha renunciado a muchas cosas para que nada ni nadie lo saque del camino. Fíjate que aquí hay una razón, y es que hay poca raíz. Entonces los árboles se mantienen firmes por el sistema radicular que tienen. O sea, las raíces están metidas abajo de la tierra y dependiendo del tipo de raíz y la profundidad que esté, cuando vengan los vientos, esos árboles podrán permanecer firmes o los ciclones los tumbarán. ¿Por qué unos árboles se caen y otros no? Porque unos tienen más raíces que otros. Los árboles pequeños usualmente se caen más fáciles porque sus raíces son más pequeñas, son débiles, no soportan la presión. Y de eso mismo es que Jesús está hablando aquí. Él dice, al venir la aflicción, ¿qué significa la aflicción? Que te va a venir un problema. ¿Fruto de qué? De que aceptaste la palabra. El enemigo ahora no te la va a arrebatar. ¿Por qué? Porque encontró una raicita donde agarrarse. Entonces, ¿qué él va a hacer? Va a soplar fuerte como el cuento aquel de los niños, y sopló y resopló y la casa que era de paja se cayó.
Claro, no estaba fundada en la roca. Vinieron los vientos y tumbaron la casa. Entonces, Jesús está diciendo aquí que el diablo hará venir males sobre ti, enfermedades, crisis financieras, crisis de familia, crisis matrimoniales, crisis emocionales, problemas laborales, yo no sé, aflicción está diciendo Jesús. Y eso puede venir de muchísimos sitios, de muchos lugares. Entonces, cuando venga la aflicción, tú vas a comenzar a decir, pero ahora que yo he aceptado a Cristo, ahora que tengo más problemas del mundo, yo voy a dejar esto, porque cuando yo estaba en el mundo estaba bien. A mí no me daba ni gripe, me bañaba en los aguaceros y ahora vivo cuidándome y honrando a Dios y no salgo de una. Entonces, ¿qué tú haces? Abandonas el camino. No tiene raíz. Pero Jesús dice que hay otra razón por la que esta palabra tampoco llega a dar frutos. ¿Por qué? Por la persecución que se desencadena cuando nosotros asumimos a Cristo como nuestro Salvador. Ahora este no bebe. Ahora este ya no va a esto, a este ya no hace lo otro. Ahora Judy se cree que es monja, ahora Maribel es sor, qué sé yo quién. Y la gente lo hace en tono de burla. Y comienzan a marginarte y donde tú estás comienzan a burlarse. Incluso hay trabajos que presionan a uno. Cuando tú quieres ser honrado, a veces le hacen propuestas a uno peligrosas. Mira, esta factura, ve a ver cómo tú en vez de poner 10 pone 15 y vamos a repartirnos esos 5, o este trabajo que se puede hacer de esa manera, di que no, que es más complejo. O sea, va a venir una persecución por causa de la palabra de Dios. No es por causa de que tú eres buen trabajador. Jesús está dejando claro que es por causa de la palabra. Y entonces esas aflicciones, esos problemas y esa persecución a veces comienza incluso con los propios familiares de uno. Son los primeros que comienzan a burlarse, son los primeros que comienzan a reírse. Ahora este se cree que es santo, ya nada más él, que es puro, ya se fue de la religión de nuestra Santa Madre Iglesia que hemos profesado toda la vida, pero tú estás siguiendo a Cristo. Tú no quieres seguir religión. Tú quieres seguir a Cristo y a la integridad de su palabra. Entonces, a veces de tu propia familia es donde comienzan las primeras presiones y tensiones. A veces son los cónyuges. Ahora esta mujer no quiere tan sexy que se veía y ahora, no, espérate que yo soy el templo del Espíritu Santo, entonces tengo que cubrir ciertas áreas que solamente tú debes ver. Entonces ahí comienza la presión. Esposas, yo he escuchado de esposas, me dañaron el marido, era este hombre ni bebe, ni fiestea, ni nada, este hombre estaba mejor antes de que conociera a Cristo. Fíjate, esas cosas pasan todos los días. Ahora, ¿qué ocurre con ese mensaje que esa persona recibió? Jesús dice que se malogra. Ahora la plantita ya estaba ahí, pero fruto de esas presiones, de ese estrés que se generó por seguir a Cristo, entonces esa tampoco pudo crecer. Y la que dio razón al título del mensaje de esta noche lo encontramos en nuestro último versículo, y con este terminamos, el verso 22, es el tercer tipo de tierra. Escucha cómo dice el verso 22, la semilla sembrada entre espinos es la que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo, y escucha el segundo, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar fruto. Y esta, mis amigos, es la que yo considero la más peligrosa de todas. Porque esta está ocurriendo en una persona que la planta llegó, la semilla germinó y la planta creció. Pero yo estoy haciendo cosas que ahora estoy poniendo por encima de esa planta y la estoy ahogando. Y Jesús dice que esa es la sembrada entre espinos. ¿Y cuáles son esos espinos? Bueno, pues él define dos tipos de espinos en él mismo. Las preocupaciones de este mundo. ¿Cuántos de nosotros, por estar viendo la noticia y saber que tembló la tierra en Japón y que ahora hay una amenaza de un tsunami y que yo no sé si eso va a afectar el otro lado de la costa y que quizás por eso es que aquí está lloviendo,
nos perdemos de hacer nuestro devocional. Se nos va el tiempo en la mañana y tenemos que salir huyendo para el trabajo y los compromisos del trabajo. Entonces venimos en la noche huyendo a hacer la cena y a fregar y a ayudar a los muchachos a hacer la tarea. Y el marido que se quiere poner mañana una camisa, hay que lavarse las huyendo. A las 12 de la noche ya tú estás exhausto, te acuestas y se te olvidó entrar en contacto con la palabra de Dios. Y lo peor de eso es que a veces se nos pasa una semana, 2 semanas, un mes en ese estrés. ¿Y qué estamos nosotros haciendo? Ahogando la palabra. Espinos globales. Que subió el petróleo, que ganó Donald Trump, que si ahora la mujer de él no va a ir para la Casa Blanca, que ellos tienen un apartamento que 40 veces más lujoso que la casa. Y usted está pendiente de todas esas cosas. Preocupaciones globales. Que si se va a armar la tercera guerra mundial, que si Jun Kun-chin, el de Corea, va a tirar los misiles, que si le va a declarar la guerra ahora a Donald Trump, que ya lo amenazó, que si el Papa, que si... Óigame, preocupaciones globales. Jesús está diciendo las preocupaciones de este mundo, pero también hay preocupaciones locales, que si Danilo no va a hacer lo que tiene que hacer, que si la Barry, que si la alcaldesa ahora se ha cogido con quitar esos pobres padres de familia. Pero todo el mundo estaba criticando que el otro alcalde que teníamos no hacía nada. Entonces ha llegado una hora que está haciendo de todo y ahora la estamos criticando también. Preocupaciones locales, que si la basura, que si la droga, que si el punto de droga del barrio, que si todos los bombillos de la calle no prenden ninguno. Todo eso, que si no ha llegado el agua. Con tanta agua en esa presa y a Cotuí no llega el agua. Entonces esas preocupaciones nos van envolviendo en el día y cuando usted llega a la noche se da cuenta que tampoco hizo su devocional, sus oraciones, no se reunió con sus hermanos, no compartió la palabra con nadie. Nos pasa eso todos los días. Observen la cantidad de mensajes que le mandan a uno a los celulares. Todos son de atraco, de asalto, de violencia. Eso es como viral. Pero hay espinos que son familiares, matrimonios con problemas, hijos desobedientes, crisis financiera dentro del matrimonio, que cómo vamos a pagar la luz, que el agua, que se dañó el inversor, que la nevera no funciona. Esos problemas dentro de las familias también generan un estrés que hacen que la palabra de Dios sea ahogada. Y de repente esa familia tiene un mes que no va a la iglesia, ni hacen una oración juntos, ni se juntan a comer siquiera. Pero hay espinos que son personales, cada quien tiene sus propios demonios. O Namera Pablo, que tenía uno que lo abofeteaba 3 veces al día. No, cada quien está librando sus propias batallas. Usted se levanta 1 hora, tiene que deberes, tiene que trabajar. Usted mismo tiene expectativas personales, proyectos personales, tiene sus propias enfermedades, sus propias crisis. Usted tiene sus propias batallas también. Y entonces, todos esos espinos, dice Jesús, crecen junto con la palabra y la ahogan. Usted está compitiendo diariamente por ahogar el lugar que la palabra de Dios ha estado ocupando. Por eso, cuando usted tiene que escoger entre ver la televisión o estudiar la Biblia, ¿a qué usted le da la prioridad? Cuando usted tiene que salir a compartir con sus amigos, cuando tiene que ir a resolver un problema, ¿cuántas veces usted le ha dicho que no a las preocupaciones para decirle que sí a la palabra de Jesús? ¿Cuántas veces usted ha pospuesto cosas por escuchar a Jesús hablar? Es ahí donde Jesús nos lleva. Y el segundo de los motivos por el que la palabra de Dios es ahogada, este sí es sutil, porque los problemas uno lo identifica. Yo estoy seguro que en la medida en que usted fue escuchándome a poner ejemplo, usted fue pensando en lo propio suyo. Claro, el caimán que tengo yo en mi casa, o este hijo tan desobediente que no me quiere hacer caso, o este jefe cascarrabia, o esta compañera chismosa que desde que yo llego en la mañana no bien me estoy bebiendo mi café y ya viene con un chisme nuevo. O sea, usted fue interpretando sus propios asuntos, pero este es un poquito más sutil. Fíjate que Jesús dice que otra de las razones por la que la palabra de Dios es ahogada es el engaño de las riquezas. Y yo creo que es el más representativo de este siglo, porque todos queremos tener cosas. Y no es malo tener cosas. O sea, es bueno estar cómodo, que si hace calor usted pueda prender un acondicionador de aire. Que si está frío el clima, como a muchos, yo estoy sudando, yo no sé cómo ustedes tienen abrigo puesto, yo estoy sudando como un loco. Pero tener un calentadorcito de agua, esa agua tan fría por la mañana, las de los tinacos sobre todo, que
En estos días que el sol no ha salido, mire, cuando usted tiene que echarse eso a las 4:30 de la mañana, a cualquiera se le va el mejor de los sueños. Cuando usted se tira ese primer jarro de agua fría, ¿es serio? No es malo eso, tener su estufita con gas, que no haya que salir a comprar carbón, que si ahora el carbón se mojó con todos estos aguaceros, prender un carbón mojado, una cosa de loco. O leña, yo me imagino el trabajo suyo con todas esas herramientas neumáticas. No es lo mismo que está dando mandarriazo, una computadora. No, yo te hago un diagnóstico y te digo cuál es el sensor que tiene daño. Y tú sabes lo bueno que es eso. Ahora, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Que esas riquezas son engañosas. Porque de repente nosotros le damos más prioridad, más importancia a las riquezas que a todo lo demás. Este mundo nos ofrece múltiples tipos de riqueza y fuentes para conseguirla. Porque en última instancia somos evaluados por las riquezas que exhibimos. Si yo soy un buen ingeniero, se supone que tengo que tener una buena camioneta, una buena jipeta. Si no, ¿hay qué ingeniero es este a pie? Porque aparentemente es el vehículo el que construye las obras. Pero Jesús dice que estas riquezas de este mundo son un engaño. Y él usa la palabra engaño. Y engaño significa que le aparentan a uno una cosa y después resultan siendo otra. Por eso ustedes ven que personas muy ricas son personas muy depresivas, muy dependientes de fármacos, dependientes de vicios para poder dormir. Porque entonces esas mismas riquezas que acumularon se convierten en las cadenas que los esclavizan. Hay gente que no quiere salir de su casa porque tienen tanta cosa que tienen miedo que venga un ladrón y se lo robe. O no quieren salir en el carro nuevo que compraron porque si se lo choca un motorista. O si se le ensucia porque está lloviendo. ¿Tú te imaginas eso? Estos espinos, dice Jesús, ahogan la palabra de Dios. ¿Cuánta gente considera que no necesita a Cristo porque tienen un buen seguro médico o tienen una tarjeta Gold que le permite pagar al mejor de los médicos? Entonces, ¿para qué necesitamos a Dios? Y si el dinero fuera garantía, entonces los ricos ni se enfermaran ni se murieran. Y a veces se mueren más rápido, porque a veces los familiares lo ayudan a que se mueran para cobrar la herencia más rápido, ¿no? Le dan su empujoncito para que la muerte se lo lleve más pronto. Las preocupaciones y las riquezas ahogan el evangelio de salvación. Si usted tiene fe, no se preocupe. No se preocupe. ¿A usted le detectaron una enfermedad? No se preocupe. Usted no sabe si ya Jesús se la quiere llevar. Y esa enfermedad es el camino. Recuerden, de este mundo nadie saldrá vivo. Y mientras más se estresa, más se enferma. Eso está establecido por los científicos. Problemas de úlcera, busque altos niveles de estrés. Preocupaciones, ansiedad, hacen que choquen los hijos, los carros, porque creen que si no arreglan el baño huyendo, se va a acabar el mundo. ¿Te das cuenta? Y ese estrés mata a uno. Hay que comer corriendo, hay que hacer todo corriendo, no hay tiempo, no hay prisa. Estamos viviendo a 160, dijo Vin Diesel en Rápido y Furioso. Estamos viviendo a 160 millas por hora en el carril de alta velocidad y nadie quiere bajar la velocidad. Esa prisa, señores, nos está comiendo, nos está devorando. Y Jesús lo dijo hace 2000 años, cuando no había internet ni automóviles, y él sabía que eso iba a venir, que íbamos a estar estresados por muchas cosas. El enfoque cambia de objetivo. Entonces, frente a altos niveles de estrés, lo que hay que cambiar es el enfoque. Yo quito mis ojos del problema y lo pongo en el Dios que puede resolver el problema. Ante la preocupación de una enfermedad, yo quito los ojos de la enfermedad y lo pongo en el Dios que puede sanar esa enfermedad. Entonces, ¿se curó la enfermedad? No, pero ya no es mi preocupación. Señor, yo te entregué ese problema. Eso te da paz. ¿Por qué? Porque ahora tú no vas solo con el estrés. Ahora tú sabes que Cristo lleva el estrés y tú vas con él. Ya tú no estás solo. Y ya tú sabes que si eso vino de Dios, algún bien traerá a tu vida. Romanos 8:28 dice que para los que aman a Dios, y aquí está la característica que Jesús está dando en este pasaje, que pueden oírlo y verlo. Para los que aman a Dios, hasta el cáncer obra para bien.
para los que aman a Dios. Entonces, la pregunta aquí, y es el título del mensaje, enfocado, ¿tú estás enfocada en Cristo? El punto de enfoque, mi hija me explicaba el tema de las perspectivas, porque yo quería entender bien esto de enfocado. Y ella me dice que para hacer una buena perspectiva siempre hay un punto focal, desde el que todas las líneas salen de él. Entonces, si nosotros honramos a Dios, si creemos en Cristo, nuestro punto de enfoque tiene que ser ¿quién? Tiene que ser Cristo, no puede ser otro. Nosotros aprendimos en un curso de fotografía que hicimos uno de mis sobrinos y yo, que para hacer buenas fotografías se aplica la ley de los tercios. Es un área de la foto, en la composición de una foto, hay un área donde los ojos van automáticamente. En ese punto tiene que estar Cristo. La otra de las técnicas que se suele usar para hacer una buena fotografía es la ley de Fibonacci, que define una espiral de donde el punto focal se va abriendo a todo lo que adorna el punto. Ese punto, si tú tomas esa foto a Cristo, Jesús tiene que estar en ese punto. Entonces, tu centro de interés, tu punto de enfoque, no pueden ser ni las riquezas, ni las preocupaciones, tiene que ser Cristo. Entonces yo te quiero proponer que nos detengamos en este momento y entonces tú te pregúntate lo siguiente: ¿en qué inviertes la mayor parte de tu tiempo? Toma las 24 horas del día. No hagas eso hoy, pero en el resto de esta semana intenta llevar una bitácora sin alterar tu sistema y determina en qué tú estás invirtiendo la mayor parte de tu tiempo. Después de eso, intenta identificar a qué tú dedicas la mayor cantidad de esfuerzo. Tus esfuerzos diarios, tu energía, ¿qué es lo que la está consumiendo diariamente? Porque si esa atención, si ese tiempo y si esas energías no se están invirtiendo en construir el reino de los cielos, estamos invirtiendo en el reino de este mundo. Pregúntate, tus recursos, ¿hacia dónde están siendo invertidos? ¿Por qué a nosotros nos cuesta dar 2 o 3 mil pesos por una Biblia, pero podemos dar 15 por una botella de whisky? O 3 mil por la entrada a una fiesta. O 5 mil por unos zapatos. O 100 mil por un carro. O 3 millones por una jipeta. Hay gente que no se le aprieta el pecho. Uno de mis sobrinos me contó que una persona aquí compró 2 carritos y costaron 25 millones de pesos. Una cosa de locos. 2 carritos. Compró 2 vehiculitos y costaron 25 millones de pesos. Que desde que uno le ensucia las gomas, ya el dealer te dice, perdiste 20% de ese dinero. En un país donde tú no puedes llevar un vehículo a correr a más de 100 kilómetros por hora. Si eres un abusador, porque la carretera de aquí, con los hoyos que tienen, no es para eso. Ahora, tu tiempo, tus esfuerzos y tus recursos están construyendo el reino de Dios, están abonando tierra, están sembrando semillas, están poniéndoles estacas para que cuando vengan esos vientos de las persecuciones y las pruebas, esa planta que germinó no se caiga. Qué lamentable es que hayan tantas distracciones hoy, porque nos tienen desenfocados del punto de Cristo. Estamos pendientes de muchas cosas y como que Cristo ya como que no es el centro de la vida de mucha gente. De hecho, muchos consideran que Cristo ya pasó de moda. Qué lamentable es que un mensaje tan hermoso y poderoso como el Evangelio de Cristo sea ahogado por las bellezas vanas y falsas de este mundo, por las riquezas de este mundo, por el poder de este mundo, por el sexo de este mundo, por la droga de este mundo, por la fama, por eso está ahogando el Evangelio de Cristo. ¿Tú te puedes imaginar que la palabra de Dios no se escuche porque ha sido ahogada por estos encantos? Que tú no encuentres una estación de radio donde haya alguien hablando de Dios en algún momento. En cambio, tú escuchas muchísima música hablando de violencia, vulgaridad, pornografía, las presentadoras de televisión, todo este mundo de la farándula, cómo está de corrupto. Porque el fin último del diablo es como termina este versículo 22. Porque por lo que esta palabra, aunque creció, encontró una buena tierra, no llega a dar fruto. Ahora pregúntate esto.
tú estás dando frutos. ¿Cuáles son los frutos que tú estás dando? Porque Mateo 3:10, Mateo 7:19 y Lucas 3:9 dice que el árbol que no da buen fruto, ¿qué dice Jesús que va a hacer? Será cortado, pero no lo van a cortar para llevarlo a una mejor tierra, cortado y echado al fuego. Entonces, deberíamos preguntarnos nosotros, ¿estoy dando yo los frutos? ¿O estoy desenfocado? Mi vida está enfocada en, bueno, FIFO, es que hay que vivir bien. Si yo quiero dar el diezmo en la iglesia, mientras más dinero yo gane, pues bueno, yo voy a poder dar más dinero. La abundancia es un problema. La crisis nunca ha sido un problema para dar. Porque cuando usted gana 3,000 pesos, el diezmo suyo, ¿cuántos son? 300 pesos. Eso no es nada, eso lo da cualquiera. Ahora, cuando los ingresos suyos son 300,000 pesos al mes, entonces ya el diezmo usted va a comenzar a verlo grande, 30,000. Pero ese era el sueldo mío. ¿Cómo yo le voy a dar 30,000 pesos al pastor? Dios, pero tú eres loco y yo me voy a mantener el pastor. ¿Y ahora te lo está encontrando mucho? Pero Dios te bendijo 1,000 veces para que tú bendijeras a su reino 1,000 veces también. Pero ahora tú te lo encuentras mucho, 30,000. Y yo voy a dar 30,000 pesos en la iglesia. Pues tú te estás poniendo loco. No, el pastor si quiere cuarto que trabaje. ¿Viste cómo estás ahogando la palabra? Pero FIFO tiene su vehículo y su cosa. ¿Para qué le hay que darle tanto? No le den eso. Porque siempre buscamos el pretexto. ¿Para qué? Para ahogar la palabra y que ésta no dé los frutos. ¿Tus frutos son buenos o son malos? Porque Jesús dice que el que no da buen fruto, o sea que no es solo que no demos fruto, es que los frutos sean buenos. Porque si eso lo que da es unos frutos dañados, entonces no vale la pena tener ese árbol ahí. Estás desenfocado, distraído y por eso estás dando los frutos que Dios no quiere que des. Nuestro enfoque, ¿dónde está? Sería bueno que tú y yo nos detuviéramos un momento en este agitado estilo de vivir, a fin de que podamos evaluar dónde están puestos nuestros ojos. Yo veía el frenesí de la gente hoy comprando en las tiendas. Una locura. Gente llevándose de a 3 y de a 4 televisores juntos. Y yo decía, pero ¿para qué una gente quiere 4 televisores? No, es que es tan barato, me dijo, es que es tan barato, hay que llevárselo. Mire, ese televisor costaba 20,000 pesos y hoy está 15,000, por eso me estoy llevando 4, con la diferencia me llevo uno de gratis. Amigo, y usted necesita 4, ya lo voy a guardar, y cuando se me dañe uno ya ni lo mando a arreglar, pongo el otro ya y se acabó. ¿Tú te imaginas? Vuelta loca, o sea, comprando los televisores para guardarlos en su casa. ¿Tú te imaginas eso? Ese tipo no sabe que en enero va a salir un modelo mejor que ese que él compró y por eso se lo están dando a eso. Ya están están en el muelle y el Black Friday es para recuperar los cuartos de los beneficios que están ahí en el almacén, limpiar los almacenes y entonces ahorita le van a hacer una oferta. Llévatelo ahora y págalo el mes que viene. Y entonces, ¿qué va a hacer él con esos 4 que se llevó? ¿Te das cuenta? Descubre sinceramente detrás de qué objetivos corre tu vida. ¿Cuáles son los objetivos en tu vida? ¿Son objetivos que están anclados aquí en esta tierra? ¿O son objetivos que están haciendo inversión en el banco celestial? Analiza si el punto focal de tu perspectiva de vida está sobre Jesús. Porque si no es así, estamos desenfocados. Y necesitamos enfocar a Cristo como el objetivo, como el punto más importante de la óptica de nuestra vida. El gran problema con esto es que la palabra de Dios no llegará a dar los frutos que Él espera en nosotros. Y entonces, yo te vuelvo a recordar que Jesús dice más de una vez que el árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Y el tiempo de la tala está más cerca de lo que tú y yo nos pensamos. Las señales del fin de los tiempos son cada vez más evidentes. Deberíamos estar abriendo los ojos, abriendo los oídos, para estar atento a este mensaje que Jesús está intentando de transmitirnos, porque si tú y yo, con nuestro estilo de vivir, estamos ahogando la palabra de Dios, no llegaremos a dar esos frutos. Yo confío en que tú y yo podamos mantenernos enfocados,
teniendo siempre nuestros ojos puestos en Cristo, quien es el autor y consumador de la fe, y no permitirnos bajo ningún concepto que nada ni nadie nos saque del camino que ya Cristo trazó para nosotros. Si nos dejamos salir de ahí, mis amigos, tenemos el camino del infierno garantizado. Oremos, hermanos queridos, para que le demos gracias a Dios por abrirnos nuestros ojos e invitarnos a cambiar nuestro punto de enfoque de los encantos de este mundo, de los problemas, de las distracciones, de las persecuciones y del engaño de las riquezas, y poner nuestros ojos en el único ser que tiene el poder y la autoridad de perdonar nuestros pecados, justificarnos delante de Dios y llevarnos con Él a la eternidad, a vivir por siempre cubiertos bajo su gracia. La persona de Cristo. Oremos a Dios y démosle gracias al Padre. Oh Padre Celestial, tus hijos te alabamos esta noche y te damos infinitas gracias por haber estado grande con nosotros, por haber estado presente con nosotros aquí, trayéndonos este mensaje que nos advierte, Señor, del peligro de quitar nuestros ojos de la persona de Cristo. Padre, te adoramos y te alabamos por tenernos pendientes y por considerarnos dichosos, bienaventurados, bendecidos. Así nos consideras tú, Jesús, porque nuestros oídos están dispuestos a escucharte y porque nuestros ojos están listos para verte. Asimismo, buen Dios, te pedimos que derrames tu espíritu sobre el corazón de todos aquellos que aún no te han abierto las puertas para que tú entres y te glorifiques, te enseñorees en ellos. Padre, sabemos que el tiempo se está terminando. Sabemos que la segunda venida de Cristo está a la vuelta de la esquina. Por eso, Señor, te pedimos que no nos sueltes en este último tramo del camino. No nos abandones y nos dejes solos, Señor. Ahora que la palabra ha encontrado un lugar en nuestro corazón donde enraizarse, buen Dios. Que las persecuciones, las adversidades, los problemas, las dificultades, las crisis, Señor, que nada de eso ahogue esta palabra que tú has puesto en nuestro corazón. Señor, tal vez solos no podemos lidiar con nuestras adversidades y dificultades. Por eso, Señor, con humildad y con mucha fe, te pedimos que seas con nosotros misericordiosos y nos protejas con tu manto sagrado. Aparta de nuestras vidas, Señor, cualquier distracción que haya robado la atención de nuestros ojos y de nuestros oídos y que esté impidiendo que en este momento tu palabra dé frutos en nosotros. Pero no queremos conformarnos con nosotros ser bendecidos por ti. Queremos ser fuente de bendición para otros también, comenzando en nuestras familias, Señor. Ayúdanos a ser una gran fuente de bendición para nuestros familiares, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros padres, hermanos. Señor, conviértenos en una fuente de bendición. Conviértenos, Señor, en sembradores. Que vayamos por tus caminos, sembrando tu palabra, buen Dios. Instrúyenos. Para eso necesitamos que abras nuestros oídos. Permite, Padre, que nuestros oídos estén dispuestos a escucharte siempre y en todo lugar. Para eso, Señor, necesitamos verte. Por eso te pedimos que abras nuestros ojos para que podamos quitar nuestra visión de los atractivos de este mundo y pongamos nuestros ojos en ti, Jesús, que eres el autor y consumador de la fe, el único que tiene poder y autoridad para perdonar nuestros pecados, lavarnos con tu sangre,
purificarnos con el agua de tu costado, fortalecernos con tu cruz y levantarnos en gloria, siendo declarados hijos de Dios. Padre, ten piedad y misericordia de cada uno de nosotros. Ten piedad y misericordia, Señor, con aquellos que no te conocen, con los que aún no han recibido tu palabra. Aquí estamos nosotros, Señor, dispuestos a ser instruidos por ti, pero sobre todo a ser ungidos por ti y enviados por ti a llevar esa semilla a esos corazones que tanto la necesitan. Danos, Señor, la oportunidad siempre de hablar de Cristo, de presentarlo a Él. Que no perdamos chance ni oportunidad hablando de las cosas de este mundo, ni de los problemas, ni de las crisis globales, ni de los espinos personales nuestros, Señor. Que tú seas el enfoque de nuestra vida. A ti, Señor, te estamos entregando en este momento todo lo que nos perturba, todo lo que nos estresa. Ponemos en tus manos, Señor, nuestras adversidades, enfermedades, crisis. Señor, ven y conviértete en esa nube que nos cubra en este desierto abrasador por el que caminamos. Señor Jesús, ven y sé tú esa roca de la que brota agua fresca para que jamás tengamos sed. Ven a alimentarnos con ese maná que diariamente tú venías a traer a tu pueblo escogido. Te damos gracias porque aún sin nosotros merecerlos, tú nos has hecho parte de tu familia, nos has hecho miembro de tu iglesia, parte de tu cuerpo, del que tú, Cristo, eres la cabeza. Te pedimos que nos abraces y nos sostengas con la fuerza de tu diestra, para que los vientos no nos arrastren y nos despeguen de ti, Señor. Queremos estar pegaditos a ti, unidos a ti de ahora y para siempre. Y así queremos ver a nuestros seres queridos, Señor, profesando fe en ti, Jesús, siguiendo tus huellas, obedeciendo tu palabra, viviendo para la honra y para la gloria de tu nombre. Danos ese privilegio, Señor, de tener familias que honren y alaben tu nombre, que tú seas el Rey, que tú tengas un trono en el centro de cada hogar aquí representado. Envíanos, Señor, a nuestros hogares bendecidos con la efusión de tu Espíritu y fortalecidos por el poder de tu palabra. Aparta las tentaciones de nuestras vidas y danos la oportunidad de vivir en integridad para que tu nombre sea exaltado aún por aquellos que no te conocen y no te han escuchado. Gracias, Padre bueno, por este encuentro. Gracias, Padre de bondad, por hablar a tus hijos. Gracias, Señor, por inquietar nuestros corazones esta noche y movernos a reflexión para ver en el lugar donde estamos. Ayúdanos, Señor, a comprender que tus ojos están puestos sobre nosotros y aún en lo más oculto de este mundo, tu visión está puesta sobre tus hijos. Gracias, Padre de bondad, por bendecirnos y proveer nuestro sustento. Gracias, Señor, por preservar nuestra salud y nuestra integridad física. Te pedimos que nos bendigas y nos guardes bajo la sombra de tu manto. Te entregamos nuestras preocupaciones, Señor, y te hemos orado a ti y solo a ti, Padre Jehová, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.